Señor presidente de la Comunidad Autónoma, señores rectores y demás miembros de la comunidad universitaria, queridos amigos. Hay tres formas de materia que conozcamos en el universo: la materia inanimada, la materia viviente y la materia consciente. También debe existir, la materia oscura, pero ignoramos cuál sea su naturaleza. A pesar de nuestra ignorancia, parece ser la forma de materia más abundante en el cosmos. De materia inanimada, sin ánima, está constituida la mayor parte de lo que conocemos. Es de lo que está hecha casi toda la Tierra y también lo que vemos cuando miramos el cielo estrellado por las noches. Hay una delgada capa que rodea a la Tierra, una leve envoltura que llamamos biosfera y que está formada por materia viviente. Se encuentra en los continentes y también en el agua y existe desde hace unos 3.500 millones de años. Antes no había vida y la materia no tenía ánima. Cuando se ve desde el espacio la Tierra, en su cara oscura, la que no ilumina el Sol, se perciben innumerables puntos de luz. Son el alumbrado eléctrico que delata la existencia de una forma de materia inteligente y urbana que se extiende por el planeta como una malla que ha recibido el nombre de noosfera. Hace pocos siglos esas luces no se veían, aunque ya había materia consciente. El autor del citado nombre de noosfera fue el paleontólogo, sacerdote jesuita y visionario francés Pierre Teilhard de Chardin, y para él los tres estados descritos de la materia son en realidad 3 grados de complejidad creciente, que resumirían la historia no solo de la Tierra, sino de todo el universo, del átomo a la mente. Primero fue lo más pequeño y lo más simple, y al final llegó lo más complejo y cada vez más grande, es decir, la sociedad humana abrazando todo el planeta como una red de cerebros interconectados. La evolución, para Chardin, habría empezado con el mismo origen de la materia y, por lo tanto, mucho antes de que apareciera la vida. Toda visión direccionalista de la Tierra, incluida la marxista, apunta hacia el futuro, de modo que ya se puede predecir lo que va a ocurrir. Si es inevitable un cierto devenir, si ya está determinado por las leyes de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, las únicas opciones que nos quedan a los que habitamos el presente son las de retrasar o acelerar el curso de la historia. Habría que plantearse, en el caso que nos ocupa, cómo podríamos impulsar la evolución. En ese sueño futurista de Teilhard de Chardin, el proceso de socialización creciente no llevaría a anular al individuo, como podríamos temer, sino que, por el contrario, acrecentaría su individualidad, le daría a las personas más posibilidades de desarrollar plenamente toda su originalidad. En el proceso histórico de complejización de los organismos, a lo largo de los tiempos geológicos, ha aumentado la especialización, diferenciándose las células constituyentes del cuerpo para dotarlo de mayores posibilidades. Un mamífero tiene más sistemas corporales y más órganos que un invertebrado simple, como pongamos por caso una esponja. Podríamos recordar aquí que la gran bióloga que fue Lynn Margulis construyó la teoría de la simbiogénesis,
es decir, la aparición de las células eucariotas por asociación de células más simples, las bacterianas, para formar los orgánulos de las células complejas, como los cloroplastos, las mitocondrias y hasta los cilios. Un poco antes de la mitad del siglo pasado se estaba construyendo una síntesis moderna de la teoría evolutiva, una actualización del darwinismo con los datos modernos para la época de la genética, la biogeografía y la paleontología, entre otras especialidades. Muchos biólogos se sintieron entonces tentados a reflexionar sobre el futuro de la especie humana y sobre el papel que la ciencia de la evolución tenía que tener en esa tarea. Pero no todos pensaban como Chardin, ni eran tan optimistas. Un ilustre biólogo, Julian Huxley, defendía la eutanasia y buscaba ejemplos para los humanos entre los insectos sociales para construir una sociedad parecida a la de los insectos sociales. Mientras que su hermano, el escritor Aldous Huxley, advertía en su novela Un mundo feliz de los horrores de una humanidad biológicamente planificada desde el poder y con castas como las sociedades de insectos que tanto le gustaban a su hermano Julian. Un mundo en el que los seres humanos aceptarían encantados el destino de esclavos que les había sido asignado. Aldous Huxley vivió lo suficiente como para descubrir que su distopía, la que él había creído aún lejana, se acercaba a toda velocidad. El nombre moderno que habría que ponerle a ese horrible mundo feliz no es otro que el de sociedad de consumo. El ser humano trabaja para consumir y lo hace contento. Pero ¿desde hace cuánto tiempo hay pensamiento en la Tierra? Esa es la gran pregunta, pero no la única cuestión interesante en relación con esa forma de materia tan especial, compleja y rara. Hay otras preguntas igualmente fascinantes, aunque incluso más difíciles de contestar, como estas. ¿Hay seres conscientes en planetas de otros sistemas solares, en nuestra galaxia y o en otras galaxias? ¿Tenía la consciencia que aparecer fatalmente en algún momento, antes o después, una vez que empezó la vida en nuestro planeta? Es decir, ¿era inevitable? ¿La conciencia solo podía haber brotado en un ser de nuestras características? En otras palabras, en un animal con esqueleto interno, terrestre, de sangre caliente, con un largo periodo de desarrollo en el interior del cuerpo de la madre, bípedo, con las extremidades anteriores liberadas de la locomoción y un órgano prensil de gran precisión en cada una de ellas, con visión estereoscópica, un sistema nervioso central enorme y una biología social compleja? Dicho de otro modo, toda forma de vida inteligente en este o en otro planeta tiene que ser un humanoide. Si nos visitaran los extraterrestres, ¿serían en esencia como nosotros, por muy diferente que fuera la epidermis, su superficie? Y mirando no ya al pasado, sino al futuro, ¿en qué se convertirá de aquí a unos milenios nuestra especie, ahora que tenemos el poder de controlar nuestra propia evolución? ¿En qué se habrán transformado a sí mismos, usando su órgano para el pensamiento, otros seres inteligentes, si es que los hay, que atravesaron el umbral de la consciencia en algún rincón lejano del universo hace tal vez miles de millones de años? Y dejo para el final dos preguntas inquietantes.
Es inevitable que toda historia evolutiva que conduce a una especie inteligente, donde sea, termine bruscamente en la autodestrucción de la misma en una guerra nuclear o por agotamiento de los recursos del planeta en el que nació, lleva el desarrollo de la civilización necesariamente a la insostenibilidad y al suicidio ecológico. ¿Son los seres conscientes de naturaleza tan inconsciente? Y 2. ¿Es posible que la consciencia surja en una computadora? Que es lo mismo que preguntarse, ¿necesita la consciencia un soporte orgánico o es la consciencia indiferente al material que le dé asiento, sea de la química del carbono o del silicio? No es nunca mala idea preguntar a los más inteligentes de entre los nuestros que viven hoy qué piensan sobre estas cuestiones. Quizá ellos tengan la respuesta y quizá nos la quieran dar. Stephen Hawking se ha referido últimamente a estas preguntas. Parece que sí cree en la posibilidad, quizá la necesidad, de inteligencias extraterrestres y está convencido de que si nos visitaran sería una catástrofe para la humanidad, como ocurrió con la conquista, es el término que más conviene al caso, de América. Se me ocurre que podríamos ponerle al gran Stephen otros ejemplos menos calamitosos de contactos entre civilizaciones que nos brinda también la historia. ¿Y si los extraterrestres fueran más bien como los fenicios y los griegos que llegaron a nuestras costas? Quizás tampoco nos fue del todo mal con los romanos, a pesar de Viriato y de Numancia. Por otro lado, Hawking piensa que la inteligencia artificial sobrepasará pronto a la inteligencia humana. Es lo que se llama la singularidad en los foros de frikis de Internet. Y añade que antes de que eso suceda, conviene asegurarse de que los intereses de las máquinas coincidan con los de los humanos. Claro que para poder abordar todas las preguntas que he ido desgranando, antes hay que definir qué se entiende por consciencia. De entrada se intuye que hay un matiz diferenciador con la conciencia, consciencia y conciencia, que se relaciona, la conciencia, más bien con la moral. Y ese matiz tan delicado nos lleva a la preocupación de si puede haber conciencia sin conciencia, conocimiento sin ética, racionalidad sin sentimientos. ¿Una máquina dotada de conciencia lo estaría también de conciencia? Y eso me lleva a las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que tranquilizarían las inquietudes de Hawking sobre el peligro de los Terminators. Primera ley de la robótica de Isaac Asimov. Un robot no hará daño a un ser humano, ni permitirá por inacción que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en contradicción con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con las leyes primera y segunda. Bien, para terminar esta parte de mi discurso, citaré una definición de la conciencia extraída del libro El gen egoísta de Richard Dawkins. Si los extraterrestres hicieran un censo, catálogo, de los planetas con vida en el universo, para ver en cuál de ellos existe la materia consciente, se preguntarían solamente, este sería el test, la prueba, el examen, ¿han descubierto ya la evolución o todavía no? Esa sería la verdadera prueba que habría que superar. Según este criterio, nuestra especie traspasó el umbral de la conciencia verdadera, el 24 de noviembre del año 1859, cuando Charles Darwin publicó El origen
de las especies. Ese día, por primera vez en la historia de la vida, después de más de 3.000 millones de evolución, una especie supo, finalmente, el porqué de su propia existencia. Descubierta por un ser humano, un hombre llamado Charles Darwin. Aunque podamos reconocer atisbos de consciencia en otras especies vivientes de mamíferos muy encefalizados, sean grandes simios, elefantes o cetáceos, no cabe duda de que los únicos que estamos informados de nuestro origen evolutivo, gracias a Darwin, somos los humanos. Pero Dawkins añade que si después de anotarnos en su libro mayor, los observadores del espacio llegaran a descubrir, lo plantea en términos más narrativos, algo así descriptivos como cuando están los extraterrestres inscribiéndonos a la especie humana como especie, una forma de materia consciente en el universo y celebrando el acontecimiento de añadir una especie nueva, una especie más al gran libro de la vida inteligente del planeta, en ese momento sucede algo que les sorprende. Si los observadores del espacio llegaron a descubrir que realizamos explosiones nucleares en nuestra propia atmósfera, es decir, cuando están a punto de apuntarnos en ese libro tan importante del universo, de las formas de vida consciente, en ese momento un gran hongo aparece en la atmósfera del planeta Tierra y descubren con estupefacción y horror los extraterrestres que estamos haciendo pruebas nucleares en nuestra propia atmósfera. Dice Dawkins, entonces nos borrarían inmediatamente de la lista de inteligencias avanzadas, nos tacharían del libro. Afortunadamente ya hemos dejado de hacerlo, lo de hacer explosiones nucleares en nuestra propia atmósfera. Volvemos a la cordura, al menos de momento. Bien, vayamos ahora a lo que sabemos sobre la evolución humana, pero empecemos por lo que somos los seres humanos. De entrada, como mamíferos, controlamos nuestra temperatura corporal, que mantenemos constante, y tenemos un metabolismo alto. Al menos en un planeta con marcados cambios de temperatura ambiental como el nuestro, en gran parte de su superficie, sería difícil llegar a desarrollar una gran inteligencia si no hay actividad permanente en el cerebro. Creo que estaremos todos de acuerdo que un animal de sangre fría difícilmente podría, en ningún planeta, desde luego no en el nuestro, llegar a convertirse en una inteligencia. Es difícil imaginar que puedan llegar los lagartos a desarrollar una civilización tecnológica y enviar lagartos al espacio, por ejemplo, en naves tripuladas. Parece que el control de la temperatura corporal es un requisito indispensable, necesario aunque no suficiente. Como además somos mamíferos placentados, nuestros hijos se desarrollan en un ambiente protegido, el seno materno, durante mucho tiempo, siendo alimentados y oxigenados por la madre a través del sistema circulatorio. Este órgano tan importante, la placenta, que es materno y filial, parece tener una gran ventaja para una especie de desarrollo lento. Quizás sea una adaptación necesaria. Es difícil imaginar que un animal de crecimiento rápido pueda desarrollar en muy poco tiempo un sistema nervioso central con un gran volumen y complejidad. Parece que un desarrollo lento es imprescindible para desarrollar una civilización tecnológica y, por lo tanto, sería también un requisito indispensable, ¿no?, para la aparición de la materia consciente, para que una materia viva se convirtiera en consciente. Pero además tenemos los ojos frontalizados, la visión estereoscópica y un cerebro que se representa el mundo por medio de imágenes. Me imagino que ya vais viendo por dónde voy a ir. ¿Podría una especie que tiene una representación química o acústica del medio, es decir, que se representa el medio, el mundo, en términos de reacciones químicas, de olores, por ejemplo, o acústica, es decir, que tiene una representación del mundo puramente sonora, del medio de los demás miembros de su propia especie? Es decir, los demás miembros de la propia especie son olores, o son sabores, o son sonidos, pero no son imágenes. ¿Podría un ser así llegar a ser muy inteligente? ¿Es posible imaginar el futuro, imaginar
el futuro sin imágenes. Es posible imaginar sin imágenes. Y nuestro cerebro es un cerebro esencialmente visual, cerebro humano. Nos representamos el mundo en términos de imágenes. No consiste en eso precisamente la planificación, que es una de las manifestaciones de la consciencia. Solamente los humanos planificamos a largo plazo. ¿Pero qué es la planificación? Consiste en montarse películas en la cabeza, para entendernos, dicho más técnicamente en el texto, de una manera más académica. Consiste en unir imágenes antiguas, imágenes que tenemos en el cerebro, almacenadas en la memoria visual del cerebro, para crear situaciones que no han ocurrido nunca. El futuro lo inventamos. La planificación consiste en inventarse futuros posibles, en montarse películas, si queréis, en proyectarse películas, partiendo de imágenes de objetos o personas que ya conocemos. En esas películas aparecen nuestros familiares, amigos, seres queridos, seres odiados y otros elementos del mundo que conocemos, y con todos ellos construimos un guión, ¿no? Y construimos un relato. Bien, ¿en qué consiste entonces planificar? Consiste en simular posibles futuros y experimentar por anticipado cómo nos sentiríamos si se hicieran reales. Por ejemplo, podemos imaginar este acto académico y pensar y a ver cómo nos sentiríamos. Alguno puede decir, bueno, qué pereza, ¿no? Qué aburrido va a ser. Luego descubren que hay una buena lección magistral y cambian de opinión. Pero es una forma de experimentar el futuro para tomar las decisiones. Uno se imagina una situación en la que uno mismo está presente en determinadas circunstancias y uno ve si por adelantado si le gusta o no le gusta. Es decir, uno experimenta por anticipado lo que se siente en una situación hipotética. Finalmente decide si ya le está gustando ese futuro que imagina o si le desagrada. Y además sirve para evitar riesgos. Uno calcula los riesgos de posibles futuros. En esta evaluación de los futuros posibles es un poco como una selección, es un poco darwinista la manera en la que planificamos. Lo que hacemos es construir una serie de futuros hipotéticos, un abanico, y entre ellos descartar aquellos que nos parecen más peligrosos o que nos disgustan más y quedarnos de todos los posibles, por eliminación, por selección, con aquellos en los que nos sentimos más a gusto. O sea que hay un mecanismo, hay un algoritmo de selección en la planificación del futuro. Pero, como dice Karl Popper, sirve también para evaluar riesgos. Es decir, permitiendo, como decía Karl Popper, que mueran nuestras hipótesis en lugar de morir nosotros. Es mejor que uno se imagine que ascendiendo o escalando o haciendo tal actividad de riesgo, uno muere, digamos, ese futuro hipotético, muere la hipótesis y así nosotros no morimos porque entonces ya no deseamos, ya no planificamos esa acción. Para eso sirve la imaginación, para construir futuros. Y la pregunta es si es posible sin un cerebro visual, sin un cerebro que produce, que genera imágenes, planificar el futuro a base de olores, de gustos o de sonidos. Bien, ahí dejo la pregunta. Os habréis ido dando cuenta de que, según voy avanzando, voy llegando a la conclusión de que para poder desarrollar una civilización tecnológica hay que ser humano. Pero sigo. Disponemos también de un par de órganos para la manipulación fina de objetos que se llaman manos. Terminan en unos dedos con uñas en lugar de garras, son muy sensibles. Gracias a esos apéndices es posible crear y utilizar la tecnología de la que dependemos. En otras palabras, ¿puede un ser, no sé, acuático que no disponga de apéndices o que tenga aletas por apéndices, podría llegar a desarrollar herramientas o tecnologías informáticas o manejar una llave inglesa, si no dispone de un órgano prensil y hábil? Somos, sobre todo, animales tecnológicos. En su conjunto, el instrumental que manejamos forma parte de lo que se llama nuestro fenotipo ampliado, extendido, mal traducido del inglés. Nuestra tecnología se compone de órganos extrasomáticos que nos sirven para relacionarnos con el medio, pero que no son biológicos,
siendo artificiales. Sin el fenotipo ampliado, verdaderamente no es concebible la vida de ninguno de nosotros. Y no sé si seremos capaces de soportar tanto tiempo sin usar el móvil, por ejemplo, como estamos pasando aquí. Pues bien, forma parte de nuestro fenotipo, quiero decir, el móvil es una extensión moderna del fenotipo humano sin el cual ya no se concibe la vida. Pues bien, ninguna de estas características, la visión tridimensional, el cerebro visual o los órganos manipuladores, nos pertenecen en exclusiva. Más bien las hemos heredado de nuestros antepasados, porque las poseen todos los primates antiguamente llamados superiores. Es posible que la visión diurna que tenemos todos los strepsiorhinos, nombre técnico, también sea necesaria para crear una civilización. Los primates llamados antiguamente inferiores son en cambio nocturnos y olfativos. Es decir, hay que ser diurno para crear una civilización tecnológica. Como nuestros primeros antepasados que vivieron en el tiempo en el que todavía los dinosaurios dominaban la Tierra, nuestros antepasados eran pequeños, vivían escondidos en la noche. Pero nosotros ya no nos escondemos. Ahora tenemos una visión y una vida diurna. Yo al menos no he leído en la ciencia ficción ninguna historia sobre una civilización adaptada a la vida en la oscuridad. Una civilización nocturna. ¿Sería posible? ¿Extraterrestres exclusivamente nocturnos? ¿No diurnos? Lo cierto es que cuando uno sale por la noche por ahí, se encuentran ciertos sitios con seres que parecen de otro planeta. Pero su adaptación a la oscuridad es más bien reciente, si me permiten la broma. Este es un acto solemne, pero el humor no está excluido. Las mencionadas adaptaciones no han aparecido porque sí en el curso de nuestra evolución. Se corresponden con unos mamíferos que viven de día en las copas de los árboles, de un bosque tropical, de una selva húmeda y que precisan de ojos que puedan ver en 3 dimensiones para calcular bien las diferencias entre la rama en la que están y la siguiente, así como de unas manos para poder asirse a un soporte básicamente cilíndrico. No tenemos esta visión tridimensional y no tenemos estas uñas planas porque produzcamos tecnología, sino porque nuestros antepasados vivían en las copas de los árboles. Hemos heredado estas características y las hemos utilizado para convertirnos en otra cosa. Se deduce de todo lo anterior que una forma de vida inteligente en cualquier planeta tiene que tener una historia evolutiva ligada de alguna manera a un bosque tropical. Tiene que tener unos antepasados arbóreos, en cualquier caso. El citado Julian Huxley pensaba que, al menos en nuestro planeta, así tenía que ser. Pero les dejo a ustedes que reflexionen sobre el tema y lleguen a sus propias conclusiones. Además, es obvio que el ser humano es bípedo, no cuadrúpedo como el resto de los primates, y también es la especie más encefalizada de la Tierra y de la historia, junto con los ya desaparecidos neandertales. El grado de encefalización no se establece según el peso absoluto del encéfalo, ni siquiera en función de su peso dividido por el del cuerpo, sino que se obtiene a través de un índice entre el peso encefálico real de una especie dada y el que le correspondería a un mamífero o a un primate de su peso corporal. Es decir, nosotros los humanos tenemos un cociente de encefalización muy superior al que corresponde a un mono de nuestro peso. No somos chimpancés grandes, en definitiva, estamos mucho más encefalizados. La postura erguida es vieja para los estándares humanos, pero joven en tiempo geológico. Tiene poco más de 4 millones de años y los primeros que la adoptaron fueron los australopitecos. En estos pequeños antepasados nuestros, no más grandes que los chimpancés, que es el primate viviente más próximo a nuestra especie, y por eso lo utilizo, no porque descendamos de los chimpancés, sino porque los chimpancés son los primates, son nuestros parientes más cercanos en la biosfera. Pues digo que en los australopitecos la locomoción era del todo humana, no incipientemente, no torpemente humana, sino que estaba plenamente lograda, la locomoción bípeda, la marcha erguida. Daban, eso sí, pasos breves,
porque su zancada era mucho menor que la nuestra, al ser sus piernas más cortas. De los antepasados de los australopitecos, aún anteriores en el tiempo, los ardipithecos, se sabe todavía poco, pero su vida era mucho más arbórea y la marcha en tierra podría ser en ocasiones bípeda, pero desde luego mucho menos conseguida que en los australopitecos. El cerebro de los australopitecos era algo más grande que el de los chimpancés. Puede que algunos de estos australopitecos fueran los autores de las primeras industrias líticas, que eran, en todo caso, muy torpes. Pero golpear continuo una piedra contra otra requiere visión estereoscópica, hay que calcular. Esa adaptación antigua que nos sigue siendo tan útil, y puntería. Esta última solo es posible si hay una buena coordinación en el manejo de los brazos y de las manos. Es doloroso e inútil machacarse los dedos al tallar. Los australopithecus seguramente tenían esa habilidad con las manos que a los chimpancés les falta. Y por eso los chimpancés no lanzan piedras con puntería, en línea recta, sino escribiendo una parábola. ¿Se imaginan a los chimpancés lanzando objetos con precisión, moviendo el brazo en horizontal? ¿Se imaginan ustedes a un chimpancé lanzándoles una piedra con puntería? No. Y es que los brazos les sirven a los chimpancés sobre todo para colgarse de ellos, cuando se mueven por las ramas y para apoyarse en ellos cuando caminan a cuatro patas. La locomoción bípeda de los australopithecus fue quizá una condición necesaria. En un acto solemne como este queda muy bien esto de beber agua en un momento determinado. Exquisita. La locomoción bípeda de los australopithecus fue quizá una condición necesaria para que 1 millón de años después de haberse adquirido... Sí, ahora estoy rodeado de agua por todas partes. Gracias, muy bien. El agua es importante en la evolución humana, como luego explicaré. Porque uno de los problemas cuando se extiende una especie tropical como la nuestra por el planeta es que nuestro mecanismo de regulación corporal depende del agua, porque se basa en el sudor y en la evaporación del sudor. Por lo tanto, somos muy dependientes del agua, como puede verse aquí. Pero volviendo a los australopithecus, decía que fue una condición necesaria para que no inmediatamente después, como se ha solido decir, sino mucho tiempo después, por lo tanto era necesaria, pero no era suficiente, de haberse adquirido, fuera posible fabricar las primeras herramientas de piedra. Y ese plus de cerebros de los australopithecus respecto de los ardipithecus también pudo ser imprescindible, posiblemente. Pero unas recientes investigaciones en las que han participado científicos del equipo de Atapuerca, precisamente por ellas sabemos que los australopithecus se comunicaban con vocalizaciones parecidas a las de los chimpancés, aunque no iguales. De hecho, la banda de frecuencias con las que se comunicaban habitualmente los australopithecus había empezado a desplazarse hacia valores humanos, hacia frecuencias humanas. Los investigadores interpretan que estaban empezando a dejar el bosque y se movían con cierta frecuencia en medios algo más abiertos, donde la comunicación a corta distancia empieza a ser importante. Los humanos nos comunicamos, a diferencia de los monos, a corta distancia. Para comunicarnos a larga distancia necesitamos del fenotipo ampliado. Estos micrófonos y el móvil, que me he referido antes, forman parte de nuestro fenotipo ampliado. Gracias a estos órganos tecnológicos, estos somáticos, podemos comunicarnos a larga distancia. Pero el fenotipo original, el biológico, estaba adaptado a la comunicación a corta distancia, a la conversación, diríamos, a la comunicación en un medio abierto, entre un emisor y un receptor que se encuentran cerca el uno del otro en un ambiente en el que hay poco ruido ambiental. Este es un buen ejemplo de lo que es nuestra condición biológica, nuestras adaptaciones biológicas y sus limitaciones y sus ventajas y cómo estas limitaciones pues, pueden ser superadas o incluso las ventajas ampliadas por la utilización de
estos elementos que incorporamos, literalmente incorporamos, a nuestra biología porque forman parte de nuestro cuerpo. Nos guste o no, el móvil es parte de nuestro cuerpo porque va pegado a él. Ha sido incorporado al cuerpo biológico, literalmente, y sin él y sin otros instrumentos directamente no podríamos sobrevivir. Sin el móvil yo pienso que es posible extirparlo, pero hay otros elementos de la tecnología que han hecho posible nuestra supervivencia. Sobre esto también hay discusión. Los humanos, decía, nos comunicamos, a diferencia de los monos, a corta distancia. Y precisamente los datos paleoecológicos de los australopitecos apuntan hacia un hábitat del tipo mosaico ecológico, no una pluvisilva continua como hábitat, es decir, que habrían pasado del hábitat forestal, cerrado, oscuro, lluvioso, húmedo, de los chimpancés a espacios más variados, mosaicos ecológicos, en los que no habría una selva continua, sino un bosque con claros, ¿no? Aclarado. ¿Significa todo esto, volviendo a nuestro tema, que había que bajarse de los árboles y dejar de caminar a cuatro patas para que se desarrollara la mente humana? Julian Huxley pensaba que ese era el único camino posible hacia la consciencia, exactamente el que nosotros hemos seguido en nuestra evolución. Es decir, que al menos en nuestro planeta no habría podido desarrollarse la inteligencia, la consciencia en ningún otro grupo de animales. Ningún otro animal habría podido desarrollarla, porque le faltarían todos estos prerequisitos. Así que no hay que buscar en ningún otro grupo de mamíferos la posibilidad, y no digamos de otros vertebrados y no digamos otros animales, la posibilidad de que si nosotros desapareciéramos evolucionasen hacia la consciencia porque no cumplen los requisitos esenciales para que ésta aparezca, que son básicamente las etapas de nuestra evolución. Aunque por otro lado todavía no está claro si los primeros artesanos de la piedra fueron los australopitecos o unos antepasados nuestros todavía más encefalizados, los primeros humanos, el Homo habilis. Pero esa es una cuestión un poco técnica. Para llegar a los primeros indicios arqueológicos de consciencia hay que ir, sin embargo, no de tecnología, de consciencia, hay que ir mucho más lejos en la evolución humana. Quizá hasta llegar a nuestra propia especie, a la que hemos llamado el hombre sabio, con su arte rupestre y sus pequeñas esculturas transportables, y con sus objetos llamados de adorno, que son más bien herramientas sociales, como este birrete, pues una herramienta social, un nuevo tipo de tecnología, una tecnología al servicio de la adaptación social y la comunicación social y de la organización social. Pero no se puede descartar que también los neandertales manejaran símbolos y tuvieran consciencia. Enterraban a sus muertos y tal vez se pintaran o se hicieran colgantes con garras de águilas o se pusieran plumas en el pelo. Y desde luego enterraban a sus muertos y hacían fuego. ¿Puede una especie no consciente encender y mantener una hoguera? Mucho antes, hace más de 400.000 años, en la cueva mayor de la Sierra de Atapuerca, en Burgos, unos antepasados remotos de los neandertales acumularon cadáveres en una sima. ¿Se trata del primer comportamiento funerario de la historia? Sabemos, además, por los análisis antes citados, que se comunicaban con nuestra misma banda de frecuencias, no con la de los australopitecos, ni mucho menos con la de los chimpancés. Lo que quiere decir que si les pudiéramos oír, sus vocalizaciones nos parecerían, nos sonarían, no las entenderíamos, pero nos resultarían humanas. Pensaríamos que hay alguien, que hay alguna persona hablando en algún idioma desconocido, pero en las mismas frecuencias sonoras en las que hablamos nosotros. Muy diferentes de las de los chimpancés. Si escucháramos el sonido, las vocalizaciones, o cuando las escuchamos de un chimpancé, inmediatamente lo reconocemos como un chimpancé. No hace falta que lo veamos. Podría ser un humano imitando a un chimpancé, pero en principio son muy características y fácilmente reconocibles. Del mismo modo que cuando escuchamos la voz humana, pues aunque no veamos al emisor, inmediatamente sospechamos o sabemos que se trata de un ser humano o de un loro. Bien. Los humanos
de la cima de los huesos mostraban un grado de encefalización inferior al de los neandertales y humanos actuales, pero no por mucho. Pero estos días es noticia la publicación de los grandes hallazgos paleoantropológicos en una cima similar a la burgalesa, situada en Sudáfrica. Se llama Rising Star y la acumulación de cadáveres es en sí misma muy parecida a la de Atapuerca. Sin embargo, se trata de una especie de pequeño tamaño, por debajo de los 500 centímetros cúbicos. De pequeño tamaño, por debajo de los 150 centímetros de estatura, del 1,5 metros, y con un cerebro Australopithecus, en torno a los 500 centímetros cúbicos. No se conoce su cronología, pero parece que nada, salvo otros miembros de su misma especie, pudo acumular esos cuerpos en su cima, en Rising Star. Todavía es pronto para afirmarlo con seguridad, pero puede que haya que bajar el llamado Rubicón cerebral, el umbral de la conciencia, a casi la tercera parte del volumen encefálico moderno. Es decir, se puede ser consciente aquí o en otro planeta con un cerebro de 500 centímetros cúbicos, o de medio litro, de medio kilo también. O hace falta, y ese es el Rubicón cerebral, cerebro de 1 kilo, de 1 litro o de 1,25 litros, para poder desarrollar estas capacidades que agrupamos con el término general de consciencia. En todo caso, vivimos tiempos apasionantes en paleoantropología. Yo suelo decir que a mí se me hace difícil entender que pueda haber gente que se dedique a otra cosa. Pero en fin, tiene que haber gente para todo. Queda, por supuesto, ya para ir terminando, una pregunta en el aire. La pregunta. La aparición de un ser inteligente y consciente de nuestras características en general, aunque no necesariamente tenga que ser idéntico a nosotros, ¿era inevitable? ¿Tenía que ocurrir? El celebrado paleontólogo y teórico de la evolución americano, Stephen Jay Gould, en su famoso libro Vida maravillosa, lo negaba con rotundidad. Si la cinta de la vida se rebobinara, aún estaba en la época del vídeo, nada sería igual y la biosfera actual se rebobinara y se volvía otra vez a poner en funcionamiento. Y la biosfera actual sería totalmente diferente. La contingencia, el azar, no la necesidad, gobierna el proceso evolutivo, pensaba Gould. El libro está basado en las investigaciones del paleontólogo inglés Simon Conway Morris sobre los fósiles cámbricos de Burgess Shale de hace unos 500 millones de años. Pero el propio Conway Morris contradice a Gould con idéntica firmeza en su libro Life's Solution, Inevitable Humans in a Lonely Universe. La evolución es predecible, nos dice. La prueba son las convergencias adaptativas, la cantidad de veces que se repite la evolución. Sin ir más lejos, la placenta, ese órgano tan maravilloso, ha aparecido repetidamente en grupos animales muy alejados entre sí, incluso en peces, hasta peces que tienen placenta. Inevitablemente un ser consciente de nuestras características tenía que aparecer al cabo de los milenios, de los miles de millones de años, más bien, según Conway Morris. Si nos visitaran los extraterrestres, serían, por debajo de la piel, tuvieran o no pelos y verrugas y cuernos, pero por debajo de la piel serían esencialmente como nosotros. Pero Conway Morris no cree que haya vida fuera de nuestro planeta, porque la aparición de esta forma de materia, la materia consciente, la materia viviente, le parece extremadamente improbable. Humanos inevitables en un universo solitario. Les dejo pensando. Muchas gracias.